Buenos días a todos. Hoy vamos a ver en una serie que durará pues unos 2 vídeos el principio de D'Alembert y el paso hacia las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange que hemos estado usando hasta ahora pues son unas ecuaciones que evidentemente no salen de la nada. ¿Y de dónde salen? Pues salen de la segunda ley de Newton, pasando por el principio de D'Alembert y obteniendo dichas ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces nosotros en esta serie de 2 vídeos, el primero va a tratar de llegar al principio de D'Alembert en base a una partícula y el segundo va a ser llegar al principio de D'Alembert en base a n partículas y del principio de D'Alembert en n partículas conseguir las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces vamos a empezar. Vamos a considerar primero el caso de una partícula de masa m que se mueve en R3. Se mueve en el espacio, así que bien. Y está sometida a una ligadura holónoma holónoma expresada así. Las ligaduras se pueden clasificar en ligaduras holónomas y no holónomas. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre las holónomas y las no holónomas? Las ligaduras holónomas son las que dependen de la posición y del tiempo. Pueden depender o no depender del tiempo. Si dependen del tiempo son reónomas y si no dependen del tiempo, eclerónomas. Pero bueno, en cualquier caso, los dos tipos son ligaduras holónomas. Y luego encontramos las ligaduras no holónomas, que son las que dependen de la posición, del tiempo y de la velocidad. Pero esas son un poco más complicadas y no vamos a tratarlas ahora. Entonces esta es la ecuación escalar de nuestra ligadura, de una ligadura. Es decir, una ligadura puede ser cualquier cosa, una barra que sujeta una bola en un péndulo, una mesa donde se mueve una partícula, lo que sea. Entonces nosotros lo que tenemos es R3, donde vamos a designar las coordenadas, los vectores de la base, que los vamos a llamar x1, x2 y x3. Bueno, x1, esto recordad que x1 sería pues x, x2 sería y x3 sería z. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es efectivamente pues una ligadura que crea una superficie con esta función ligadura donde la partícula se puede encontrar pues sujeta evidentemente a esa ligadura en cualquier lado. Entonces la partícula pues se va desplazando en esta superficie de esa ligadura. Por tanto, se moverá en ese área para cierto instante. Si variase el área en cada instante, pues evidentemente variaría la superficie y se volvería todo una locura. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar la segunda ley de Newton. Ahora que tenemos esto, pues aplicamos la segunda ley de Newton, ya que tenemos nuestros puntos de partida. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton ya la sabemos todos, es la masa de la partícula en este caso por la aceleración, que es la derivada 2 veces del vector de posición de la partícula en cada instante. Recordad que el vector de la partícula pues sería, en este caso de aquí que hemos dibujado, pues si tomamos el origen, el punto central, pues este sería nuestro vector pues R1 cuando la partícula está aquí, luego tendríamos otro vector cuando la partícula está aquí, tendríamos otro cuando está aquí, etc. Esto lo sabemos todos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, pues eso, masa por aceleración, y esto tiene que ser igual al sumatorio de fuerzas. Esta es la segunda ley de Newton que todos conocemos. ¿Cuál es nuestro sumatorio de fuerzas? Pues tenemos las fuerzas F externas que pueda haber, y tenemos otras fuerzas que son R, que son las fuerzas de ligadura, es decir, son la reacción a las ligaduras que tengamos. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues nosotros cuando tenemos una mesa, por ejemplo, evidentemente la mesa está ejerciendo una reacción sobre la partícula cuando está apoyada, y la mesa es una ligadura. Entonces, esta R representaría precisamente eso, representaría pues la normal, por ejemplo, en ese sentido, ¿vale? Son fuerzas ligaduras que son las reacciones en base a esas ligaduras. Por tanto, nosotros ya tenemos aquí pues nuestra segunda ley de Newton. ¿Y esta segunda ley de Newton qué nos da? Pues esta segunda ley de Newton nos otorga 3 ecuaciones diferenciales ordinarias, porque
cada una de las coordenadas de este vector de posición es una ecuación diferencial ordinaria, es decir, tenemos m de la aceleración en x al cuadrado igual a la fuerza en x más r, más r en x, tenemos la masa por y por z, con sus respectivas componentes. Es decir, aquí tenemos un vector de posición, pero este vector de posición tenemos que recordar que depende de 3 coordenadas. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es evidentemente 3 ecuaciones diferenciales donde tenemos 6 incógnitas. ¿Qué 6 incógnitas tenemos en las 3 ecuaciones diferenciales estas? Pues tenemos evidentemente la incógnita del vector de posición, es decir, x y z como incógnitas, y tenemos las incógnitas de las fuerzas de reacción, porque evidentemente las fuerzas de reacción también tienen sus respectivas coordenadas. Entonces tenemos otras tres incógnitas. Entonces, claro, 6 incógnitas para 3 ecuaciones diferenciales ya de por sí es muy malo, porque no se puede resolver. Pero tenemos una ecuación más, es decir, nuestra ecuación de la fuerza de la ligadura. No estamos solos, no tenemos solo 3 ecuaciones diferenciales, tenemos una ecuación más. Entonces, si nos damos cuenta de que tenemos estas dos ecuaciones, lo que acabaríamos teniendo serían 4 ecuaciones para 6 incógnitas. Y claro, 4 ecuaciones para 6 incógnitas, evidentemente es algo bastante malo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un poco transformar, hacer una serie de transformaciones, darnos cuenta de distintas cosas para ver si podemos cambiar esta opción y pasar a tener, pues eso, ecuaciones resolubles para resolver las incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer va a ser suponer una serie de cosas antes de transformar, y vamos a suponer una serie de cosas en base a nuestra ecuación escalar de la ligadura. ¿Y qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer que esta ecuación de la ligadura es una superficie suficientemente regular, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Suficientemente regular. ¿Y esto qué significa? Pues significa que es de orden, pues, k. En R, pues, 3 más 1, etc. Entonces, con k siendo igual a 1, 2, pin, pin, pin. ¿Esto qué significa? Que es derivable en orden k y suficientemente derivable, ¿vale? Es decir, se puede derivar en orden k, pues siendo k 1, 2, y es suficientemente derivable. Es decir, hay las suficientes derivadas como para que no tengamos picos ni cosas raras en nuestra función, ¿vale? Esto es lo que significa que sea una función suficientemente regular y suficientemente derivable. Y luego vamos a suponer otra hipótesis. Estos son hipótesis que suponemos ya de primeras, para no complicarnos mucho la vida. Y vamos a suponer que las fuerzas de ligadura, es decir, las fuerzas R, que son las fuerzas de ligadura, son perpendiculares a la superficie ligadura. Ligadura. Porque recordemos que tenemos aquí estas fuerzas, que evidentemente estas fuerzas están dadas por la superficie, que la superficie depende también de 3 vectores y del tiempo. Por eso tenemos aquí 3 incógnitas de la función R y 3 incógnitas del vector de posición. Aparte de luego las fuerzas externas, que las fuerzas externas pues puede ser, yo que sé, una fuerza derivada de un potencial gravitatorio, una fuerza derivada de un potencial elástico o cualquier otro tipo de fuerza. Eso queda claro, ¿no? Entonces vamos a suponer que las fuerzas R, que son las fuerzas de las ligaduras, de la ecuación de la ligadura, son perpendiculares a esa superficie ligadura. ¿Esto qué significa? Esto significa que, volvemos a hacer el dibujo de antes, esta es nuestra ecuación escalar de la ligadura, nuestra superficie ligadura. Entonces lo que vamos a suponer es que nuestras fuerzas R son perpendiculares. Si nosotros tenemos aquí un punto, ¿vale? Que creamos aquí un plano perpendicular en ese punto, nosotros tenemos unas fuerzas R perpendiculares en ese punto a la superficie ligadura. Y claro, ¿esto a qué nos lleva esto? Esto nos lleva principalmente a una serie de puntos bastante importantes. ¿Y qué puntos bastante importantes? Pues lo primero es que evidentemente tenemos que las fuerzas ligaduras son perpendiculares a la superficie. Y una vez que vemos el dibujo, ¿qué vemos aquí? ¿Esto qué es?
Esto es el vector normal a la superficie. Y el vector normal a una superficie, ¿qué es? El vector normal a la superficie es el gradiente respecto de R de toda esa superficie. O sea, el gradiente respecto de R de toda esa superficie es precisamente pues es cada vector normal en cada punto de la superficie, a la propia superficie. Eso es el gradiente. Entonces, lo que nosotros tenemos con esto es que nuestras fuerzas ligadura R son proporcionales al vector gradiente en R, evidentemente, de nuestra superficie ligadura. Es proporcional esto. Y claro, que sea proporcional, ¿qué significa? Pues que nuestra fuerza R es pues una constante lambda que no conocemos por el gradiente en R de nuestra superficie f de RT. Esto significa que nosotros tenemos planos tangentes en cada punto de la superficie y el vector normal en cada punto de ese plano, de ese punto, es el gradiente de la superficie en ese punto, porque esa es la definición del gradiente. Es decir, si nosotros sacásemos el gradiente de toda esta superficie, sacaríamos todos y cada uno de los vectores normales en cada punto de la superficie. Entonces, esto es un punto bastante importante. Y es un punto bastante importante porque evidentemente podemos simplificar bastante nuestra ecuación de arriba. ¿Y por qué podemos simplificar bastante nuestra ecuación de arriba? Porque nuestra ecuación de arriba, ahora lo que vamos a hacer va a ser sustituir, es decir, aquí en esta ecuación de aquí vamos a sustituir la R por nuestra nueva R. Claro, sustituyendo, obtenemos que la masa por pues la derivada dos veces del vector de posición, esto es masa por aceleración. Tenemos las fuerzas externas que siguen ahí, no son fuerzas conocidas en principio, no nos interesa mucho. Y ahora la R vamos a decir que es pues nuestra constante de proporcionalidad por el gradiente de R de nuestra superficie ligadura. Por tanto, claro, nuestra superficie ligadura, que evidentemente esto ya lo suponemos conocido. Esta parte de aquí, este gradiente de nuestra función, ya lo suponemos conocido, ya no es desconocido como eran las fuerzas de reacción. Esto lo suponemos conocido, pero ahora tenemos lambda, que evidentemente es una incógnita, pero ya solo es una incógnita. Tenemos las fuerzas estas que son conocidas también. Y tenemos nuestro vector, que seguimos teniendo pues nuestras tres incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora lo que tenemos es, evidentemente, lo mismo que teníamos antes, es decir, 4 ecuaciones. Pero ahora que tenemos 4 incógnitas. Las 3 incógnitas del vector de posición, x y z, pero además tenemos una incógnita más, que es este lambda. Pero ya tenemos 4 ecuaciones, por tanto, esto se vuelve un problema de fácil solución. Entonces, si reescribimos esta expresión, lo que nos queda es masa por la aceleración. Esto lo he escrito mal. De hecho, estoy viendo que llevo escribiendo mal la derivada temporal. Pequeño fallo. Vale. Tenemos masa por aceleración, lo vamos a reescribir de tal manera que masa por aceleración menos la fuerza, esta fuerza la vamos a pasar a este lado, es igual a nuestro gradiente por esa constante de proporcionalidad de la función. ¿Y qué tenemos ahora? Esto es muy importante, ¿Por qué? Nosotros tenemos, evidentemente, este gradiente, este vector normal es proporcional al gradiente, es decir, el gradiente tendría pues un vector que evidentemente sale perpendicular a cada punto de la superficie. Nosotros podemos generar un plano en cada punto de esta superficie f de RT, cuyo vector normal de ese plano sea precisamente el vector tangente, el vector en ese punto. Entonces, si nosotros ahora lo que sacamos es un vector tau aquí, un vector tau perpendicular
al vector normal en cada punto de la superficie f de rt, es decir, un vector que pertenezca al plano que es perpendicular en cada punto, nosotros lo que tenemos es que nuestro gradiente, o nuestro vector normal, nuestro gradiente por este vector tau perpendicular es igual a 0. Porque claro, nosotros tenemos un producto escalar, y un producto escalar pues es este vector por el coseno de ambos, y estos son 90 grados porque son perpendiculares, por tanto el coseno de 90 es 0, entonces nos quedaría evidentemente 0. Por tanto, ¿qué es lo que podemos nosotros aquí suponer? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser meter un vector tau cualquiera, tau cualquiera del plano tangente, por supuesto, evidentemente tiene que ser del plano tangente, porque si no es del plano tangente no tiene por qué anularse. Entonces, si este vector tau lo multiplicamos por nuestro gradiente, que puede, nuestro gradiente f de rt, que nuestro gradiente f de rt en cada punto es el vector normal en cada punto, pues evidentemente lo que tenemos es 0. Porque esto, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría, recordemos que el gradiente es la función respecto de cada una de las coordenadas, y luego el vector tau, que también tiene pues 3 coordenadas, tau 1, tau 2 y tau 3. Entonces, esto sería igual a 0. ¿Por qué? Porque evidentemente esto no depende de absolutamente nada de lo otro. Entonces, evidentemente, como son perpendiculares y estamos haciendo un producto escalar, pues ya está, nos da que simplemente es 0. Si esto es 0, es decir, si esta parte es 0, obtenemos que la masa por la aceleración menos la fuerza es igual a 0, porque esta parte es 0. Entonces tenemos esta parte de aquí. Bueno, esta parte de aquí, pero se nos olvida un punto clave, que es, nosotros evidentemente hemos multiplicado aquí por un vector tau, porque aquí lo que nosotros hemos hecho ha sido añadir un vector tau, para que eso nos dé 0. Es decir, nosotros teníamos aquí este vector gradiente, y le hemos multiplicado lo que acabo de decir, pues el vector tau para que nos quede 0, porque son perpendiculares, pero claro, si aquí multiplicamos por un vector tau, aquí hay que multiplicar también por un vector tau, evidentemente. Entonces, ahora sí, ¿qué nos quedaría aquí? Al final nos quedaría toda esta expresión que ya teníamos antes, de la masa por la aceleración menos la fuerza, por un vector tau. Por un vector tau. Que el vector tau es un vector que pertenece al plano tangente en cada punto de esa superficie ligadura. Y ya tenemos nuestra ecuación, nuestro principio de Alembert, nuestra ecuación del principio de Alembert, que es precisamente esta ecuación de aquí, nuestra ecuación del principio de Alembert. Ya tenemos, hemos pasado de Newton a tener una masa por una aceleración menos unas fuerzas conocidas por un vector tau, que es precisamente eso de ahí. Hay en otros libros que ese vector tau pues lo ponen como una delta de R con unas fuerzas virtuales, que se llaman virtuales, pero no sé, la verdad es que es un procedimiento un tanto extraño, así que este es bastante más conocido y útil. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, evidentemente, nosotros tomamos dos vectores linealmente independientes de ese plano tangente, es decir, tomamos dos taus cualesquiera, pues yo que sé, tau 1, o sí, un tau normal que sea, bueno, vamos a dejarle como tau, de tal manera que tenga unas coordenadas tau 1, tau 2 y tau 3. Tau 3 dependiente de tau 1, porque como es un vector del plano tangente, también están coordenadas ligadas, no son todas las coordenadas linealmente independientes, ¿vale? Entonces podemos coger un vector tau y otro vector tau que sea pues 0, tau 2 y tau 3 dependiente de tau 2, en este caso, ¿vale? Cogemos estos dos vectores, por ejemplo, y entonces ahora sí que obtendríamos pues lo que necesitamos. Por ejemplo, a la hora de resolver esto, pues tendríamos pues las fuerzas de ligadura, que dependerían de x1, de x2, de x3 y del tiempo. Tendríamos la masa por la aceleración en x1 menos la fuerza en menos la fuerza 1 por el vector tau 1 más, o sea, por la coordenada del vector tau 1 más la masa por la aceleración en x3 menos fuerza 3 por la coordenada
del vector tau, tau 3, por ejemplo. Y luego cogemos otro, porque evidentemente lo que nosotros necesitamos, o sea, necesitamos resolver tres incógnitas, pues necesitamos tres ecuaciones. Y ya está. Y como necesitamos tres ecuaciones, pues ahora cogemos esta otra parte. Es decir, ahora únicamente lo que estoy haciendo es multiplicar esta expresión de aquí por dos vectores tau del plano tangente en cada punto. Eso está claro, ¿no? Entonces, obtendríamos nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas, que serían x1, x2 y x3, las del vector r de la partícula, en base a nuestra expresión y dos vectores tau. Dos vectores tau que recordemos que tienen tres coordenadas cada uno de estos vectores tau, pero las coordenadas son dependientes. Hay una coordenada que es dependiente de la otra, la que sea, ¿vale? Precisamente por la ligadura. Entonces nosotros obtendríamos esto, y en base a esto ya podríamos obtener pues nuestro vector de posición r, y luego también podríamos obtener pues nuestras fuerzas de ligadura r. Y ya tendríamos el problema resuelto en base al principio de D'Alembert. Así que básicamente este es el principio de D'Alembert, no hay mucho más. Pero vamos a ver un caso de especial importancia, que nos va a venir muy bien. Un caso de especial importancia, que vamos a llamar caso de especial importancia. Y es el caso en el que existe un potencial de tal manera que las fuerzas son derivadas de ese potencial. Esto es un principio de la física muy importante. Si existe un potencial, hay fuerzas que están derivadas de ese potencial. Un potencial elástico, un potencial gravitatorio, un potencial eléctrico, lo que sea. Evidentemente, pues esto es el gradiente de los vectores, o sea, del vector r en ese potencial. Entonces nosotros sacaríamos pues un vector normal en ese potencial. Entonces, esto es un caso de especial importancia. ¿Y por qué es un caso de especial importancia? Pues ahora lo comentamos. Nosotros ahora simplemente tenemos, evidentemente, la ecuación que teníamos antes, la segunda ley de Newton. Vamos simplemente a partir de lo que partíamos antes. Teníamos una fuerza F y las fuerzas de ligadura R. Porque es el mismo caso, solo que las fuerzas F dependen de un potencial. Las fuerzas F, como ahora dependen de un potencial, lo que tenemos es un gradiente de R en el potencial. Y las fuerzas R, recordemos que eran una constante lambda por pues el gradiente de nuestra función f. Entonces, ahora tenemos ya esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a trastocar un poquillo las cosas. Vamos a toquetear un poco a ver qué es lo que nos va saliendo. Hay que recordar que, bueno, el potencial, no lo he dicho, pero el potencial puede depender tanto de la posición, que la posición a la vez depende del tiempo, como del tiempo. Es decir, esto significa que el potencial depende del tiempo implícitamente en R, y aquí también significa cuando el potencial depende directamente del tiempo, es que depende explícitamente. ¿Correcto? Correcto. Entonces, vamos a toquetear un poco y vamos a hacer un par de cosillas. ¿Qué podemos hacer? Nos vamos a fijar en un par de cosas. Si nosotros derivamos el potencial respecto del tiempo, sabiendo que el potencial depende de la posición y depende del tiempo, nosotros evidentemente tenemos que aplicar pues la regla de la cadena. Nosotros tenemos que hacer la parcial de v respecto de x, ¿vale? O respecto de r, pero que es respecto de la coordenada x, porque r es x y z, evidentemente. Es decir, este vector de aquí es x de t, y de t, z de t. Entonces, el potencial v respecto de x y luego x respecto de t, porque x solo dependería de t. Es decir, lo voy a explicar, o lo voy a poner un poco mejor para que no os quede todo completamente claro. Este potencial depende de x de t, y de t, z de t y de t explícitamente. Entonces, nosotros aplicamos la regla de la cadena, simplemente estamos derivando el potencial del tiempo. Derivamos v respecto de x y x respecto de t. Simplemente es aplicar regla de la cadena aquí, no estoy haciendo mucho más. Entonces aplicamos v respecto de y y respecto de t. Y aplicamos v respecto de z
y z respecto de t. Bien, y aparte también tenemos que aplicar la parcial de v respecto de t, porque v también depende de t, aparte de las t's que hay dentro de cada una de estas coordenadas. ¿Por qué hay en unas derivadas parciales y en otras derivadas totales? Bueno, esto, a ver, no debería de comentarlo, la verdad es que es muy sencillo. Aquí estamos aplicando una derivada parcial porque hay muchas más variables de las que poder derivar, y aquí aplicamos una derivada total en x, en y y en z, porque x y z solo dependen del tiempo, entonces solo se puede derivar respecto de eso. Una vez que tenemos esto, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Pues evidentemente nos damos cuenta de una serie de cosas. De las siguientes. Esto de aquí, más esto de aquí, más esto de aquí, ¿qué es? Eso de ahí es el gradiente en R del potencial. Porque el gradiente se define así. Se define como la parcial de la función respecto de x más la parcial de la función respecto de y más la parcial de la función respecto de z. Y aquí tenemos la parcial de la función que sube respecto de x, la parcial de la función que sí respecto de que sube respecto de y, la parcial de la función que sube respecto de z, es decir, el gradiente en R de v. ¿Por qué? O sea, no porque como pregunta, sino ¿por qué lo multiplicamos? Pues lo multiplicamos por esta otra expresión de aquí. ¿Cuál es esta expresión de aquí? Esta expresión de aquí simplemente es la derivada del vector de posición respecto del tiempo, porque el vector de posición es x y z, pues la derivada del vector de posición respecto del tiempo, más pues la parcial de v que la tenemos ahí. Ya lo tenemos. Entonces, ¿esto que acaba quedando? Pues evidentemente nos acaba quedando una expresión que es bastante parecida a esta, de hecho podemos luego sustituir y es lo que vamos a hacer. Pero vamos a hacer también la derivada de la función f, la función ligadura respecto del tiempo, que nos va a quedar exactamente lo mismo, así que simplemente lo voy a volver a copiar porque nos va a quedar lo mismo y no voy a hacer todo el desarrollo es exactamente igual, no hay pérdida. Entonces tenemos aquí esto. Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser sustituir. Nosotros tenemos esta ecuación de aquí, la ecuación de Newton, en la que masa por aceleración es eso, y vamos a sustituir. Así que tenemos masa por aceleración. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos el potencial por una velocidad. El potencial por una velocidad. Entonces vamos a multiplicar todo por la velocidad. Las dos expresiones por la velocidad. Multiplicamos aquí por la velocidad y aquí tenemos el gradiente de v, que lo vamos a multiplicar por la velocidad, más lambda por el gradiente de f, que lo vamos a multiplicar por la velocidad. Y entonces ahora simplemente vamos a sustituir nuestras expresiones. Tenemos masa por aceleración por la velocidad menos el gradiente del potencial por la velocidad, que es esto. ¿Y esto qué es? Esto es la derivada del potencial respecto del tiempo. Esta la pasamos allá restando, como había un menos, pues sumando la parcial de v respecto del tiempo. Y también esta otra parte de aquí, que es pues la derivada de la función ligadura respecto del tiempo menos la parcial de la función ligadura respecto del tiempo. Y ya tenemos pues una nueva expresión aquí. Y diréis, ¿y esto ahora? Pues ¿qué hacemos con ello? Pues nada, vamos a seguir simplemente desarrollando esta expresión, porque esta expresión que nos queda aquí la desarrollamos. Vamos a darnos cuenta de una pequeña cosa. Nosotros tenemos nuestra función ligadura, que es esta de aquí, que es la que hemos visto desde el principio del vídeo, y nuestra función ligadura hemos dicho que era una función escalar igualada a 0. Claro, esta función escalar igualada a 0 lo que implica es que la derivada de esta función respecto del tiempo explícitamente, respecto a este tiempo, evidentemente nos va a dar 0, porque la derivada de esto nos va a acabar quedando 0, porque es la propia lógica de esta función. Si esta función es 0, pues la derivada de f respecto del tiempo, pues nos va a quedar 0. Y como nos va a quedar 0, pues esto de aquí, este apartado de aquí, pues nos lo cargamos. No nos interesa, así que nos lo cargamos. ¿Y esto qué significa? Que nos va a acabar quedando esta parte de aquí por lo que ya teníamos menos esta parte que la hemos
que la hemos peinado. La hemos peinado porque no nos interesaba, era 0. Así que peinada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, comentar una pequeña cosa que se me ha colado aquí, y es que esta parte de aquí estaba multiplicado por el lambda, ¿vale? Recordad que estaba este lambda aquí y este gradiente es esto, pero se me ha colado el lambda. Entonces, simplemente recordar que esto es lambda. Vale, ya está, un pequeño despiste aquí, el lambda sigue igual, la constante esa. Así que continuamos. Seguimos desarrollando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a darnos cuenta de que tenemos aquí. Tenemos masa por aceleración por velocidad. ¿Esto qué es? Masa por aceleración por velocidad. Esto de aquí es la derivada temporal de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Porque si derivamos esta parte, ¿qué nos queda? Nos queda masa por la velocidad por la aceleración. Lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que esto es así. Entonces, esta parte está desarrollada y la dejamos así. Bien, como esa parte está desarrollada, pues no vamos a hacer nada más. Pero vamos a desarrollar o vamos a juntar una serie de cosas. ¿Qué es lo que vamos a juntar? Bueno, tenemos esta parte de aquí que esto también nos debería sonar. Esto nos debería sonar, y es que esto es la derivada temporal ¿de qué? De nuestra energía cinética, porque esto es la energía cinética. Entonces ya tenemos la derivada temporal de la energía cinética. Vamos a juntar las expresiones que dependan del tiempo y vamos a juntar las expresiones que dependan del tiempo de la energía cinética con la potencial y vamos a separar la función. Entonces nosotros tenemos aquí esta función, ¿vale? Recordemos que ahora esto es la derivada temporal de la energía cinética y vamos a juntar de tal manera que tengamos la derivada temporal de la energía cinética más, la derivada del potencial respecto del tiempo. Y esto nos va a quedar pues menos lambda parcial de f respecto de t más parcial de v respecto de t. ¿Vale? Entonces las derivadas temporales las hemos juntado, no las derivadas del tiempo, sino las derivadas temporales totales, y las parciales las hemos dejado en el otro lado. ¿Y esto qué es? Esto, si lo juntamos, ¿qué es? Esto es la derivada temporal de t más v, que es igual a esta expresión de aquí. Y esto, insisto, esto que sigue siendo, ya nos vamos acercando un poco, esto es una especie de ecuación parecida, o se va acercando a la de Euler-Lagrange. ¿Por qué? Porque t más v es la energía total, y aquí lo que tenemos es la parcial de v respecto del tiempo menos una constante de la parcial de la función ligadura respecto del tiempo. Esta es nuestra última ecuación para el caso especial en el que la fuerza se deriva de un potencial. Esto, evidentemente, como podemos ver, no se conserva, esto no es constante. La única manera de que esto sea constante es que la derivada de la energía, lo que no es constante es la energía. Es decir, la energía, de hecho, esto está un poco mal expresado. Lo que no es constante es la energía, porque si la derivada temporal de la energía no es 0, no es constante. ¿Cuándo sería constante? Sería constante si v no dependiese del tiempo de forma explícita. Si v no dependiese del tiempo de forma explícita, sería constante. Y si la ligadura también fuese, pues eso, parcial de f respecto de t igual a 0. Si la parcial de v respecto de t y la parcial de f respecto de t fuesen 0, es decir, que no dependiesen explícitamente del potencial y de la ligadura, porque es precisamente lo que tenemos aquí. Recordemos que si nosotros teníamos aquí una parcial de v respecto del tiempo, es porque el potencial también dependía explícitamente del tiempo. Entonces, si no dependiesen explícitamente del tiempo ni el potencial ni la fuerza de ligadura, pues esto sería 0, 0, y la derivada de la energía respecto del tiempo sería 0, dándonos la energía constante. Y este es nuestro caso especial. Así que ya hemos hecho un recorrido un poco por el principio de D'Alembert, desde Newton a D'Alembert, y de D'Alembert con una especie de caso especial a una pseudoecuación parecida a la de Euler-Lagrange para una partícula. El próximo día vamos a verlo para n partículas, donde se nos van a complicar un poco más los cálculos, porque tenemos ya bastantes cálculos, tenemos sumatorios y tenemos varias historias por ahí. Así que espero que esto os haya gustado, espero que os haya servido, y si tenéis cualquier tipo de duda, pues dejadme en los comentarios sin ningún problema.
Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, compartiendo con vuestros amigos físicos o mecánicos y seguimos con la física.